Hola Juan, danos unos minutos, entré un poquito temprano. Ahorita a las 7 en punto vamos a dar inicio a este space. Entonces, si nos pueden dar paciencia unos minutos hasta que lleguen los panelistas, les agradecemos. Muchas gracias a todos por participar en este space, la crisis venezolana, perspectivas desde Colombia. Hola, buenas noches a todos los que se están conectando un poquito temprano. En unos minutos vamos a comenzar este space. Ya veo que está conectada Ivonne, está conectado Luis, está conectado Ronald y falta Catalina. Entonces, en unos momentos más vamos a empezar, pero los invito mientras tanto a compartir el space con sus redes para que más gente entre a discutir este tema que es la crisis venezolana, perspectivas desde Colombia. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Analysis y hoy día tenemos en realidad un panel de lujo. Ahorita voy a dejar que cada uno de nuestros panelistas se presente independientemente y que nos cuenten un poquito de quiénes son y qué hacen, pero justamente queremos hablar de varias dimensiones de lo que está pasando en Venezuela, de cómo lo que está sucediendo en Venezuela afecta a Colombia e interesa a Colombia. Hablaremos del futuro de Venezuela, cuáles son las perspectivas de la negociación que acaba de emprender el régimen de Nicolás Maduro con la oposición de ese país. Hablaremos de los migrantes venezolanos en Colombia, cuáles son los riesgos, los desafíos hacia ellos. Hablaremos justamente también de la tensión que existe en la frontera entre Colombia y Venezuela, que nos parece que es un punto fundamental. También quisiéramos tocar los asuntos de sector privado y Venezuela, porque nos parece que el sector privado tiene un papel importante que jugar, no solo ahora en la crisis, sino en la solución de la misma. Y finalmente, una pregunta que muchos de ustedes pueden tener es justamente qué va a pasar con el próximo gobierno de Colombia. Entonces, para dar inicio, me gustaría que nuestros panelistas, Ivonne, Ronald, Luis y Catalina, se presenten, que nos digan a todos quiénes son ustedes, eh, antes de empezar a hablar de distintos temas. Nuevamente, bienvenidos a este space y es un placer estar con ustedes. Sí, muchas gracias Sergio, bienvenidos a todos, muchísimas gracias a nuestros invitados Catalina, Ronald y Luis por estar aquí. Mi nombre es Ivonne Marmolejo, soy caleña, pero ya tengo 20 años en Estados Unidos, soy estudiante de maestría en la Universidad de Johns Hopkins, donde estudio Economía Internacional con un enfoque en América Latina y este verano fui pasante en Colombia Risk Analysis. Bienvenida Ivonne. Ronald. Gracias, Sergio. Mi nombre es Ronald Rodríguez. Soy vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, un grupo que viene trabajando desde hace 17 años el caso venezolano y particularmente desde hace 6 años el tema migratorio. En este momento me encuentro coordinando la Bitácora Migratoria, que es un proyecto en el cual estamos haciendo seguimiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un proyecto que hacemos junto con la Konrad Adenauer. Gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Luis. Luis, ¿estás con nosotros? Sí, mira, qué pena, Luis me acaba de decir que está tratando de poner el micrófono aún. Perfecto, entonces Catalina, si quieres presentarte. Hola, buenas noches a todos. Soy Catalina Lobo Guerrero, soy una periodista colombiana independiente. Llevo más de 15 años en el oficio. Aquí en Colombia trabajé principalmente con Revista Semana muchos años. Y entre el 2012 y el 2015 fui corresponsal en Venezuela, primero de Semana, y luego escribí para varios medios internacionales, principalmente El País de España, pero también escribí algunas cosas en The Guardian, fui stringer también para el New York Times, bueno, para algunos canales de televisión, también fui productora, Al Jazeera, y bueno, escribí y recientemente se publicó un libro que cuenta un poco sobre lo que sucedió en esos años de transición del chavismo al madurismo, que se llama Los restos de evolución, Los restos de la revolución, publicado aquí en Colombia por la editorial Penguin Random House. Y bueno,
Ahora estoy de nuevo en Bogotá y soy periodista freelance otra vez. Y si no han leído y comprado el libro Los restos de la revolución, les digo que deberían inmediatamente meterse a Amazon y comprarlo o buscarlo en su librería favorita porque es una crónica espectacular sobre lo que ha sucedido. Entonces, antes de comenzar puntualmente, en Colombia, desde Colombia Risk Análisis, hace poco publicamos un informe que justamente está titulado La crisis venezolana, perspectivas desde Colombia. Ivonne estuvo, digamos, encargada de este informe y me gustaría que Ivonne nos contaras un poquito de qué se trató este informe, cuáles fueron nuestros principales hallazgos. Y Luis, bienvenido. Si te puedes presentar antes de que Ivonne hable, si puedes ahora hablar y presentarte. Bueno, puede ser que tengamos problemas con el micrófono de Luis. Cuando tengas chance, Luis, nos hablas, pero entonces, Ivonne, te quiero dar la palabra a ti. Sí, claro, muchas gracias. Ante todo, yo quiero reconocer a los expertos con los que conversé durante mi proceso de investigación, ya que su tiempo y conocimiento ha sido esencial. Y este reporte de Colombia Risk Analysis, como ha dicho Sergio, aborda cómo la crisis venezolana impacta a Colombia y está dividido en 5 partes. Hablamos sobre el futuro de Venezuela, venezolanos en Colombia, tensiones fronterizas, el sector privado colombiano y el próximo gobierno de Colombia. Y yo quisiera resaltar 3 puntos clave. Primero, para entender cuál es el impacto de esta crisis en Colombia, es importante considerar los desafíos existentes en el país a nivel de desarrollo social y económico. Es primordial entender que los venezolanos que llegan a Colombia se encuentran con una sociedad mayormente dependiente del sector informal, con zonas fronterizas y zonas rurales aún con carencia de infraestructura, como falta de acceso a agua potable, saneamiento básico, electricidad y también rodeadas de la presencia de grupos criminales y grupos no estatales como las guerrillas y grupos paramilitares. Como bien se sabe, en muchas de estas comunidades, estos grupos son los que controlan la social, económica y política por la falta histórica del Estado colombiano en gran parte del territorio. Y esto es importante al pensar en el potencial del estatuto temporal de ayudar a una integración social y económica de los migrantes venezolanos en Colombia. El segundo punto es recalcar la importancia que tiene la restauración de una coordinación diplomática entre Bogotá y Caracas, lo cual es vital para 2 países con crecientes tensiones. Dada la frontera que comparten y el nivel de violencia en la frontera por parte de los grupos armados, es crucial que algún tipo de coordinación entre el gobierno colombiano y el régimen de Maduro, especialmente en un escenario donde una transición democrática en Venezuela en el corto y mediano plazo no sea factible, ya que esto solo empeorará la situación económica y social en Venezuela, lo cual empuja a más venezolanos a tener que salir y buscar otros países de acogida. Colombia actualmente ha recibido casi 2 millones de los casi 6 millones de venezolanos que han tenido que salir, convirtiéndose en el principal anfitrión de esta comunidad. No sé si Luis está tratando de... Luis, ¿nos escuchas? De hablar. Bueno, voy a seguir por ahora. En el reporte entonces hablamos de los beneficios económicos de una restauración de coordinación diplomática en el tema de comercio y apertura de fronteras que aumente la demanda de economías fronterizas, dadas las necesidades de bienes básicos en Venezuela y la histórica relación comercial que ya existe en zona fronteriza. Luis, ¿puedes abrir micrófono ya? Creo que al fin pudo... Ok, voy a terminar. Y bueno, el tercer punto que quería recalcar es lo importante que es que los candidatos presidenciales estén priorizando un plan estratégico para Venezuela. Siendo Venezuela el principal desafío geopolítico para Colombia en el corto plazo, no es útil llegar a las elecciones y escoger a un candidato que no haya abordado las ramificaciones de continuo mando autoritario en Venezuela. Hay que tener en cuenta que las crecientes tensiones entre Bogotá y Caracas solo fomentan aún más violencia en la frontera y sin una presencia estatal, los grupos no estatales seguirán aumentando su poder, no solo en la frontera, pero en zonas rurales, y esto impacta las operaciones de industrias clave en el país, como lo es la agricultura, la minería, la energía y el petróleo. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues a mí me gustaría saber si Luis puede
abrir su micrófono y presentarse rápidamente, pero después saber si Catalina y Ronald y Luis, cómo reaccionan a ese breve resumen que dio Ivonne sobre el informe. Luis. Parece que estamos teniendo algunos problemas de audio con Luis. Si puedes abrir tu micrófono, sería genial. O si no, Catalina, te invitada a, a, a escuchar tu reacción sobre lo que acaba de decir Ivonne. Mm, Bueno, pues no, yo celebro primero que Colombia Risk haya decidido hacer este informe. Yo lo estuve leyendo esta tarde, para no quedarme tampoco como con el resumen que iban a presentar. Y ay, creo que Luis abrió el micrófono. No sé si Luis quiere entonces ahora intervenir, ya que no ha Luis, podido. ahí dice conectándose. Bueno, mientras se conecta, entonces yo pues celebro que ustedes hayan hecho este informe, lo estuve leyendo esta tarde y creo que es clave como tratar de aportar un poco más de información, aunque sea difícil desde Colombia entender siempre con toda la certeza qué es lo que sucede en Venezuela, porque creo que uno de los problemas que han venido sucediendo también con este proceso también de desmantelamiento y de destrucción en Venezuela es que la información también es una de las patas afectadas. Pero bueno, yo celebro que ustedes hayan consultado a un montón de personas, que hayan leído otros informes y hayan entrevistado a otras fuentes como para tratar de aportar unos elementos de análisis y de una mejor comprensión y también de cara a lo que puede ser el papel de Colombia, que está ausente en las actuales negociaciones que se están celebrando en México, pero que sin duda va a ser importante. Colombia va a jugar un punto importante si esas negociaciones llegan a buen puerto. Y también pues, va a ser fundamental para todo el proceso de inserción de muchísimos migrantes venezolanos, ahora que está el estatuto este nuevo en marcha y que Ronald creo que tiene muchos más elementos de juicio, porque pues como bien lo mencionó, ellos están haciendo seguimiento a todo este proceso de regularización. Y finalmente, pues cualquier cosa que suceda el año entrante aquí con las elecciones presidenciales y dependiendo de quién sea el mandatario pues, que vamos a elegir los colombianos, pues Venezuela es un punto obligado. También para el futuro, no solamente de Venezuela, sino para el futuro también de este país. Entonces, pues nada, pues qué bueno que estamos pudiendo como abordar esto esta noche y no tengo nada más que decir de momento. Perfecto. Ronald, entonces si quieres, arranca tú y también te invito a que nos cuentes un poquito tú cómo estás viendo las negociaciones desde Colombia, precisamente cómo se están viendo las negociaciones, porque parece que nosotros tenemos mucho que ganar o perder allí, pero no tenemos un espacio en esa mesa. Entonces, invitado a reaccionar sobre eso. Gracias. Bueno, primero, en primera instancia, quiero, sobre el informe, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, además porque la comparto plenamente, y es la dinámica de las relaciones entre los dos estados. Si bien el régimen de Venezuela es un régimen autoritario con fuerte tinte dictatorial, la vinculación que tenemos los colombianos y los venezolanos obliga a que tengamos relaciones no solamente consulares, sino incluso diplomáticas. Lamentablemente, desde febrero del 2019, pues no tenemos ni lo uno ni lo otro, y pues esto se ha convertido en un elemento que afecta de forma considerable a la población en condición de movilidad humana, que todos los días tiene que trasegar la dinámica de frontera, e incluso la falta de presencia del Estado colombiano en territorio venezolano limita de forma considerable lo que podemos saber de Venezuela. Pasamos de tener una embajada y 15 consulados que nos permitían tener una fotografía de lo que sucedía en Venezuela a simplemente tener las informaciones que nos llegan por un lado por los cuerpos de seguridad y por el otro del lado de la oposición. Y obviamente pues eso nos complejiza toda la dinámica de comprensión del hermano país. De hecho, pues siempre he hecho un llamado a la necesidad que tenemos los colombianos de mantener, y sobre todo cuando hablamos de un régimen violador de derechos humanos, presencia consular. Tenemos aproximadamente 3,4 millones de compatriotas en territorio venezolano que hemos dejado desamparados, que dejamos precisamente en las manos de un régimen que de hecho pues hacía gala cuando empezó todo este proceso. De hecho, Catalina lo debe recordar cuando ocurrió toda la dinámica del 19 de agosto de 2015 en la zona de frontera.
pues las primeras víctimas de las operaciones para la liberación del pueblo fueron población colombiana que fue obligada a salir de Venezuela de forma arbitraria, casi 32.000 personas, pero también, si ustedes revisan la prensa de ese periodo, en 2014-2015, ustedes van a encontrar que cuando iniciaron las operaciones de liberación del pueblo hacia mediados de 2015, se decía golpe contra banda delincuencial, caen delincuentes colombianos. Entonces ahí tenemos un número de compatriotas que quedaron absolutamente desamparados, y creo que ese punto que aborda el informe es muy importante, porque uno puede diferencias e incluso puede condenar a la dictadura, pero no puede romper del todo las relaciones, menos cuando tenemos toda esa relación de población de un lado y del otro. En Colombia pues hay más de 1.700.000 ciudadanos venezolanos. De hecho, pues la cifra del DANE habla de 2.257.000, y todas esas cifras al final son proyecciones, son aproximados, son cifras que solamente hasta ahora con el registro podemos llegar a tener una fotografía un poco más real, pero aún así los ciudadanos venezolanos tampoco tienen acceso a consulados en Colombia, no pueden tramitar un pasaporte, y obviamente pues eso limita mucho sus posibilidades de movilidad a terceros países, o la dinámica de poder tener también garantías. No podemos olvidar que los venezolanos en este momento están siendo víctimas del conflicto armado colombiano, y pues la presencia consular también es importante para ellos. Estamos en una situación compleja, y creo que ese abordaje, el llamar la atención sobre algo que parece a veces incómodo, sobre todo porque se ha partido de la premisa de que si Venezuela es una dictadura no podemos tener relaciones con una dictadura, pues lamentablemente en el mundo en este momento hay un montón de regímenes autoritarios, algunos de ellos ya catalogados como dictaduras, y con muchos de ellos tenemos relaciones. Y en el caso de Venezuela, pues el vínculo es más cercano, así que ese llamado a recuperar la relación diplomática, la relación consular, creo que es importante, porque no solamente es una cuestión de una posición política, sino que también hay un montón de temas humanitarios que atraviesan, y como lo dice el informe, pues el terreno que hemos abandonado los estados ha sido tomado por grupos al margen de la ley que aprovechan esa vinculación. Y respecto a la segunda parte, pues lo que viene en el marco de las negociaciones y lo que es para Colombia el tema de la migración venezolana y cómo eso colateralmente pues nos sigue afectando. Yo creo que la migración venezolana le ha permitido a Colombia identificarse a sí mismo como un país en movilidad humana. Es decir, nosotros siempre hemos tenido identificaciones o autorreferenciaciones negativas, nos hemos visto a nosotros mismos como un país en conflicto, nos hemos visto como un país productor de cocaína, y ahora descubrimos que somos un país en movilidad humana. Y tal vez tuvimos la noción o la conciencia de eso es cuando llega la migración venezolana, porque pues teníamos elementos para hablar de movilidad humana. Tenemos entre 5 y 8 millones de nuestros compatriotas en el exterior, tenemos aproximadamente 7.5 millones de desplazados colombianos, pero el tema migratorio, la llegada de los venezolanos, el reconocer al venezolano en nuestras diferentes ciudades nos hizo darnos cuenta que somos un país al cual los temas migratorios, las dinámicas de asilo, las dinámicas de refugio, toda esta lógica que está en el concepto de movilidad humana también nos toca, y nos toca de una forma importante, y más cuando compartimos una frontera con Venezuela, una frontera en la cual viven aproximadamente 12 millones de personas entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos, personas que van y vienen y que siempre han ido y venido, y que es muy difícil pretender que la línea que marcamos desde Bogotá o desde Caracas, esa línea que supuestamente separa al territorio, pues esa línea primero tardamos mucho en construirla, la construimos hasta 1941, realmente pudimos definirla, y de hecho en este momento esa línea está cambiando porque la geografía cambia. La dinámica de marcación que hicimos a partir de accidentes geográficos se está moviendo, y por eso hemos tenido pasos de tropas venezolanas en los cuales hay discusión respecto a la dinámica fronteriza. Y en ese contexto, pues Colombia, que en su conflicto armado tuvo que contar con la participación venezolana para que el armado se sentara a negociar, hoy Colombia es el gran ausente en la negociación venezolana. Colombia es el país que no está atento a lo que está sucediendo en el marco de esta negociación, que muy seguramente, digamos, no cuenta con digamos, el viento a favor que tuvieron otras negociaciones. De hecho, es una negociación donde hay mucha desconfianza, donde la mayoría de la gente no cree que pueda llegar a buen puerto, y tal vez eso es lo que garantiza que pueda llegar a ser una negociación un poco más viable. Pero independientemente de eso, si se negocia y se fracasa, aún si se fracasa, Colombia debe estar presente en esa negociación, y creo que somos los grandes ausentes, somos los que vivimos el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, somos los principales, digámoslo así,
padecientes de la crisis venezolana, porque la crisis venezolana también afecta a Colombia y particularmente en la zona de frontera, y no estamos presentes, y de hecho pues nuestra postura ha sido un poco negativa hacia la negociación. Mientras Estados Unidos y Noruega hablaban de negociación, nosotros hablábamos de señalar al régimen de Venezuela como terrorista, y obviamente pues eso tiene unas dinámicas que nos separan, que nos alejan de una posible incluso acompañamiento, observación del proceso de negociación que se da en Venezuela. Creo que con esto pues cierro mi primera intervención y estoy atento. No, súper, y yo quiero que volvamos a ese punto porque Catalina ha estado presente no en una, sino en varias negociaciones, y en su libro ella describe, digamos, como cierta coreografía alrededor de la forma en que el régimen aborda la oposición y aborda el diálogo de la oposición. Tú, Catalina, viendo, digamos, este vaivén, ¿sientes que hay algo distinto sobre esta negociación? ¿Sientes que está ganando tiempo Maduro o cuál es el pronóstico que tienes para ello? Bueno, pues yo no es que sea como la experta en negociaciones, pero el otro día a mí me llamó mucho la atención, Caracas Chronicles publicó en una imagen, era como un tweet, en donde hacían una línea de tiempo muy larga, en donde mencionaban cada uno como de los intentos de negociación que ha habido entre el chavismo y la oposición. Y yo creo que como que para entender un poquito más de contexto hay que remontarse a esa primera negociación que fue la que viene después de la crisis de 2002, que fue el golpe de Estado a Chávez el 11 de abril del 2002. Luego viene el paro petrolero, en donde la oposición siempre pensó que Chávez estaba a punto de caerse. Y ahí entran como actores, digamos, a facilitar esas conversaciones o esas negociaciones la OEA, que fue como el actor internacional en ese momento, y era César Gaviria, el que estaba ahí al mando, y el Centro Carter. Y había un grupo de países amigos liderado por Brasil, pero bueno, la idea era como tratar de buscar algún tipo de entendimiento luego de lo que yo en el libro llamo la grieta que se genera luego de ese choque del 11 de abril, que es el golpe de Estado, y en donde no solamente hay una división profunda entre los partidos políticos de oposición y el partido oficialista, sino también entre la sociedad venezolana. Es que este conflicto no es solamente de partidos, o sea, aquí hubo una fractura profunda en general en toda la sociedad venezolana. Y lo que sucede en ese momento es que la oposición, como dije antes, creía que tenía todas las de ganar. Entonces subestimó siempre al chavismo y creo que no entendió qué era lo que el chavismo quería al final, que al final lo que quería era poderse quedar en el poder para empezar ahí sí en serio su revolución. Porque hasta ese momento, hasta antes de eso, sí, había habido algunos intentos como de reformas, pero en realidad eran bastante tímidas. Es después, Chávez gana ese referendo revocatorio en el 2004, que es un poco el acuerdo que sale de esa negociación. Lo que acuerdan en esa negociación es, ok, va a haber un referendo revocatorio para que los venezolanos decidan, Chávez se queda o Chávez se va. Y siento que esa negociación puso como todos los huevos en una sola canasta y que se definía, en teoría, el conflicto se iba a definir con eso. Entonces, si Chávez se quedaba listo, ok, perfecto, aceptamos ese triunfo, etcétera, o no. Y entonces se van y chao, se acabó. Pero entonces lo que sucede es que ahí yo siento que el gobierno venezolano demuestra que tiene una capacidad impresionante de actuar estratégicamente y de comprar tiempo y de correr la arruga. Ellos realmente son unos maestros en eso. Y mientras están en todo este proceso de negociación, el gobierno ya se viene preparando para ganar ese revocatorio. Y viene preparándose con las misiones sociales, que las primeras misiones sociales empiezan en ese momento y tienen un gran éxito entre los sectores populares, la misión de los médicos cubanos con barrio adentro, especialmente esa, pero también reparten bombillitos ahorradores en los barrios y bueno, en general Chávez sí empieza a ganar muchos más adeptos de lo que tenía, hasta antes de que le hicieran el golpe, y él termina ganando ese referendo revocatorio y se queda en una estrategia que hicieron también, es que mientras iban haciendo todo este proceso de elección, van corriendo también el cronograma electoral. Entonces, cuando ganan, la oposición quedó totalmente descolocada, ellos, algunos sectores cantan fraude, nunca lo pueden demostrar, o sea, fue una elección, o sea, con vigilancia, monitoreo electoral,
Y ahí lo que demuestra también es que ellos no supieron actuar bien, no actuaron estratégicamente, no supieron leer a su adversario. Y ahí se genera como una profunda desconfianza sobre cuáles son realmente los intereses del chavismo cada vez que luego van a algunos procesos de negociación, que tratan de dirimir ese conflicto que se originó en ese momento y ese profundo choque como entre dos sectores de la sociedad que quedan enfrentados y nunca van a poder ponerse de acuerdo. Eh, y luego entonces algunos han sido como procesos de negociación locales y algunos como muy puntuales, o sea, como buscando cierto tipo de acuerdos electorales. En algunos casos la oposición ha dicho no hay ninguna garantía para participar en estas elecciones, yo me retiro, yo no voy, como fue el caso del 2005, como fue el caso de la última elección presidencial. Pero también ha habido otras negociaciones ya con mediación, facilitación internacional. Eh, la que me tocó a mí viviendo en Caracas fue la famosa conferencia de paz y Miraflores, que esa no tuvo ninguna, realmente casi ninguna mediación internacional. Y eso no fue una negociación de nada. O sea, luego de que Maduro, digamos, gana la elección en 2013, Capriles canta fraude y denuncia, pero nuevamente no puede demostrarlo. Entonces invitan a Miraflores a unas conversaciones de paz y yo me acuerdo de esa noche de ver, eso era una puesta en escena, en donde más o menos se sentaron en una mesa unos y en una mesa enfrente de los de otros y se echaban vainazos, pero ahí no había una agenda concreta de absolutamente nada, de negociar nada, de generar unos objetivos concretos para solucionar la crisis que había en ese momento profunda en el país. Entonces, a muchas cosas lo llaman negociación cuando en realidad no han sido como tal. Las últimas dos, creo yo que sí fueron intentos de negociación importantes, fue el de República Dominicana en el 2017, pero ese tenía, por ejemplo, dos facilitadores o dos hosts que no ofrecían tampoco ninguna confianza para uno de los dos lados, que era la oposición, que era el expresidente español Zapatero y el presidente dominicano Medina. Los dominicanos siempre han sido vistos como muy prochavistas, al menos en esas situaciones, y Zapatero también. No era una figura que le generaba ningún tipo de confianza a la oposición. A pesar de eso, sí llegaron a un acuerdo. Al final, la oposición se levanta de la mesa por razones que yo todavía no tengo claras por qué termina siendo así. Y luego viene el proceso en Barbados, donde ya los noruegos están participando, pero esa negociación tampoco llega a nada. Y hay que entender, a mi juicio, ya para ir terminando, que estas dos últimas negociaciones, tanto la de Dominicana como la de Barbados, sucede ya en un contexto internacional que era como muy adverso también a que esa negociación, creo yo, tuviera algún tipo de resolución. Y es que estaba Trump, por un lado, el presidente de los Estados Unidos, y había como una cierta idea de que en algún momento entonces lo que iba a venir era una solución militar, como el desembarco de Marines o una intervención militar internacional, algo así, que para mí siempre fue una cosa como muy fantasiosa y muy lejana de la realidad. Y por otro lado, entonces estaba el Grupo de Lima en América Latina, que también creo yo que no era tampoco muy amigo de ninguno de estos procesos de negociación que sucedieron. Entonces, ese contexto no ayudó para nada. Esta negociación a la cual estamos llegando ahora o que se está dando ahora, acaba de empezar en México, sucede en un contexto internacional muy distinto, porque entonces tú tienes una presidencia de Biden, Estados Unidos, que es el que tiene el tema de las sanciones, y la Unión Europea y Canadá, esos tres países ahora están diciendo, ok, estamos apoyando esta iniciativa de diálogo. Y tienes dos países garantes que no son cualquier cosita, o sea, son dos países garantes, no, perdón, países acompañantes de un lado y de otro, que por un lado es Holanda y por el otro lado es Rusia, y tienes como anfitrión a México. Y hay que también saber leer un poco el papel del canciller Marcelo Ebrard, que me parece a mí que juega duro internacionalmente y tiene esa ambición también de jugar duro en América Latina y de que México tenga un papel, digamos, preponderante en la región. Entonces, es otro momento. Y finalmente, pues, o sea, tienen a Noruega como el país que ha sido como un broker de la paz desde hace 1000 años también en otro tipo de conflictos alrededor del mundo y que creo yo que genera un poco más de tranquilidad, vienen de facilitar el proceso colombiano también, entonces genera un poco más de tranquilidad, creo que yo para las dos partes. La gran incertidumbre es
qué tanto están comprometidas las dos partes, qué tan divididas están o van a poner como superar también como esas facciones internas que tanto hay en el chavismo como hay en la oposición. Creo que siempre es más grave como el fraccionamiento de la oposición. Eh, y el otro problema que tienen, que ya lo mencionó Ronald, es que como ya vienen de tantos procesos en el pasado que han sido frustrados, que no han llegado a nada y que para mucha gente lo único que ha hecho el chavismo en todos estos procesos es comprar tiempo y correr la arruga, es bueno, esta vez entonces sí se van a comprometer, más allá de un tema de que les levanten las sanciones y vayan a elecciones, pues es lo que vamos a ver en las próximas semanas también, dependiendo de cada uno de esos puntos que salió de ese primer comunicado, que a mí me dio buena espina. Entonces, yo sí creo que hay que darle como un tiempito y el beneficio de la duda de que de pronto esta negociación sí se está haciendo como de una manera diferente y hay un poco más de posibilidades. A mí me parecieron también, no sé, me gustó, por ejemplo, el mensaje de Gerardo Blight. El de Jorge Rodríguez lo veo un poco más, no, es que no quiero usar una palabra, pero bueno, la voy a usar, maquiavélica. No es maquiavélica, pero más estratégica. Él es más estratega. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa negociación y voy a dejar ahí porque creo que ya con eso es suficiente. Muchas gracias, Karina. Solo quiero mencionar que Luis es otro de nuestros invitados y él es el único venezolano entre nosotros y estamos teniendo un poco de problemas técnicos, pero espero que pronto pueda él hablar para contribuir a la discusión desde la perspectiva venezolana. Pero por ahora, para hablar de los migrantes venezolanos en Colombia, en el reporte mencionamos que Colombia puede esperar cerca de 100 inmigrantes venezolanos al año y una cifra que puede aumentar en medio de una crisis económica y un fuerte desempleo en Colombia. Entonces las preguntas siguientes sería, ¿qué pueden esperar los migrantes venezolanos de Colombia? ¿Cuál es el ambiente actual en Colombia hacia los inmigrantes? Además de que ciertos actores políticos los traten con hostilidad. ¿Cómo está la situación de financiamiento de las necesidades de estas comunidades? Esto es para Ronald o Catalina y pues si Luis puede hablar, Luis también. Entonces, si quieres, empiezo yo. Y bueno, como lo decía hace un rato, Colombia con la migración venezolana, digamos que descubre que es un país en movilidad humana. Y obviamente este descubrimiento no es un descubrimiento fácil porque si bien habíamos metido debajo de la alfombra nuestra propia diáspora, la cual incluso muchas veces negamos, por ejemplo, en los instrumentos censales muchas veces ni siquiera preguntamos cuántos colombianos hay en el exterior y cuál es su condición, en los censos prácticamente los obviamos. No tenemos un dato certero o por lo menos aproximado realmente de cuántos migrantes tenemos nosotros en los diferentes países y obviamente pues eso ya demarca como una distancia que teníamos con el tema, una distancia que incluso se reflejaba legalmente. Colombia no tenía un interés ni una preocupación por los temas migratorios, al punto que el desarrollo legislativo en materia migratoria era muy poco, de hecho pues ha sido un desarrollo que se ha marcado, si acaso en los últimos 7, 10 años, que ya empezamos a preocuparnos un poco más por los colombianos en el exterior, empezamos a crear algunas medidas que de hecho pues algunas de ellas son bastante cuestionables si realmente generaban o no el retorno de nuestros cerebros fugados o si era viable que los colombianos que vivían en el exterior pudiesen tener ese vínculo con su país. En el caso de la migración venezolana es una migración que nos toma por sorpresa, es una migración accidentada. El pasado 19 de agosto cumplimos 6 años de ese momento en el cual los medios se abocaron a la zona de frontera y vimos como colombianos con sus familias, con sus hijos colombo-venezolanos, con sus parejas venezolanas, se vieron abocados a tener que atravesar la zona de frontera porque el régimen de Maduro decía que en la zona de frontera pues el paramilitarismo colombiano era un factor de inseguridad y vimos todos cómo marcaban casas, las derribaban y demás. Hay que decir que en esa zona sí se presentaban unos problemas bastante particulares. Incluso el profesor Hugo Ramírez, alcanzó a hacer algunos trabajos del lado de Venezuela antes de esos eventos en los cuales se encontraba población colombiana en condición de servidumbre, casi que de esclavitud para algunas organizaciones ilegales. Y sí había una situación muy compleja, pero la forma de resolverla no era votando como se hizo a la población colombiana que vivía en esa área. En ese momento, pues descubrimos que teníamos una dinámica de movilidad humana
Y lógico ha sido que los periodos en los cuales cerramos la frontera o creemos que cerramos la frontera, porque Colombia y Venezuela tienen 7 pasos fronterizos, han funcionado realmente 6 porque el de tienditas nunca se inauguró formalmente, pero cada vez que desde Bogotá o Caracas damos la orden de cierre de frontera, la realidad es que lo que complejizamos es la población que vive en esta área, a la cual obligamos a tener que pasar por las trochas, por los caminos verdes, y perdemos la capacidad como Estado colombiano de poder fotografiar el fenómeno de movilidad. Es más, si ustedes se fijan las cifras entre 2015 y 2016, estamos hablando que se dio un aumento entre 34.000 y 54.000 venezolanos en territorio colombiano, pero al año siguiente, que ya la frontera estaba abierta, hablamos de 403.000. Entonces, lo que hacemos cuando cerramos la frontera es que perdemos la capacidad de control, o por lo menos incluso de seguimiento, porque tampoco es que tengamos un control efectivo. De hecho, Migración Colombia en la zona de frontera tiene una presencia pequeña. Migración Colombia es una oficina pequeña. Hay oficinas, hay secretarías en algunas alcaldías que son más grandes que Migración Colombia. Y en este momento, pues la frontera teóricamente está cerrada del lado venezolano desde que la cerramos nosotros, el tema de la pandemia, pero aún, si uno mira las cifras de finales de 2019 hasta el 5 de agosto, que es lo que tiene el R4B, más de 898.000 venezolanos han salido. Es decir, sí, no hemos podido contarlos en Colombia, pero los organismos que le hacen seguimiento, ACNUR, OIM, las organizaciones de la sociedad civil que están en la zona de frontera que le hacen seguimiento a ese fenómeno, encuentran que siguen saliendo venezolanos, que algunos venezolanos en el marco de la pandemia regresaron a su país, pero que se encontraron con condiciones tan adversas que nuevamente volvieron a salir. Tenemos llegada de migración venezolana por el sur. En febrero, una investigadora de la Universidad Libre, de la Universidad, sí, creo que es de la Universidad Libre, de la Universidad del Valle del Cauca, eh, estaba haciendo trabajo etnográfico en la Panamericana y encontraba que muchos venezolanos habían llegado en los últimos meses, particularmente por el crecimiento de la xenofobia en el Perú, en el marco de la campaña que además todos los candidatos, tanto izquierda como derecha, se dieron su licencia de hacer argumentación en contra de la migración venezolana, de responsabilizarla de la inseguridad. Y pues ante la mejora de las condiciones en Colombia o la promesa del estatuto, se veía el ingreso de ciudadanos venezolanos. En este momento, digamos que en términos de lo que se está haciendo en el Estado colombiano, pues el gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque estableció una ruta, el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Esa es una ruta, pero la verdadera integración es la que vamos a construir entre las instituciones del Estado colombiano y la sociedad civil en los próximos 10 años. Las cifras hasta el momento son favorables. Los 3 primeros meses, digamos que la meta de Migración Colombia numéricamente se iba cumpliendo. Ya más del 58% de los venezolanos que ellos se habían fijado como meta, que es 1.500.000 para 2021, ya habían terminado la primera fase, que es la fase que incluye pues, el crear el usuario en la plataforma de Migración Colombia, el realizar el registro único de migrantes venezolanos, el hacer la encuesta de sociocaracterización económica y finalmente agendarse para que el próximo 1 de septiembre, desde el 1 de septiembre, puedan ir a un punto de Migración Colombia, registrar su firma, tomarse una fotografía, registrar su huella y poder hacer el trámite que les va a permitir tener ese permiso por protección temporal, que será el nuevo documento de identificación de los venezolanos por los próximos 10 años. Esa es la parte inicial, es la parte del registro que está a cargo de Migración Colombia y pues como les digo, las cifras hasta el momento son bastante buenas en cuanto a cifras. Desde la bitácora migratoria nosotros hemos señalado que nos preocupa que se haya concentrado la política pública en herramientas virtuales. Es decir, si ustedes se fijan, la difusión se hace a través de redes sociales. El medio de comunicación de Migración Colombia es los Facebook Live que periódicamente vienen haciendo y toda la estrategia se ha concentrado en la virtualidad, lo cual pues deja a muchos venezolanos que no tienen primero acceso a la virtualidad, que se encuentran en zonas retiradas de los cascos urbanos, que muchas veces tienen dificultades para lograr una conexión. Sabemos de personas que han tardado 3, 4, 5, 6 días en poder llenar el registro, teniendo incluso que pagar datos, los que tienen prepago, tratar de buscar cómo financiarse para hacerlo o tratar de buscar los puntos de internet gratuito. Y pues esto deja una parte de la población venezolana sin el beneficio de poder acceder al estatuto, que muy seguramente en los próximos meses vamos a ver algunos cuellos de botella precisamente frente a este tema. No obstante, no se puede negar que el Estado colombiano pues ha asumido el tema de Venezuela de forma solidaria,
por lo menos no desde la parte gubernamental, que los dos gobiernos, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el gobierno después de Iván Duque, lo han hecho, sino creo que ha sido particularmente la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil que sí tenían experiencia en movilidad humana, que habían apoyado el tema del desplazamiento interno, han hecho un esfuerzo muy grande para cambiarse el chip y empezar a atender a la migración venezolana. Y ha sido la sociedad civil en Cúcuta, en norte de Santander, en Arauca, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en la ruta migrante, en los páramos, los que han generado una respuesta incluso muchísimo más robusta que la del mismo Estado institucional. El estado de la sociedad civil ha sido muchísimo más fuerte, ha aprendido a manejar esto de forma mucho más expedita, y cuando uno mira otros fenómenos migratorios en el mundo, uno mira cifras como las que manejó Alemania en el 2015, y Alemania pues entró en una crisis política por eso. En Colombia el tema migratorio no ha devenido en una crisis política, tenemos otras crisis, pero la migración como tal no ha causado una crisis política como sí lo ha hecho en otras latitudes, y a pesar de que lamentablemente hay autoridades que han instrumentalizado el tema migratorio y que tienen claras salidas xenófobas, todavía en Colombia es políticamente incorrecto la instrumentalización de la migración, y de hecho cada vez que una autoridad local o nacional utiliza el tema migratorio, de inmediato hay una respuesta por parte de los diferentes actores de la opinión pública, pero también de la sociedad, y esto ha contenido un poco fenómenos que en otras sociedades cercanas han sido muchísimo más fuertes. El caso de Perú, que ha tenido un comportamiento bastante, donde la tensión social se canalizó en contra de la migración. En Colombia entendemos que tenemos muchísimos más retos, y obviamente pues no todo es responsabilidad de la migración, e incluso cuando una autoridad trata de señalar a los migrantes como la causa de la criminalidad de inmediato, muchas voces salen a desvirtuar esa argumentación, porque en el caso colombiano, mal que bien, el venezolano ha encontrado en la sociedad colombiana una sociedad receptora. Con todo lo bueno y lo malo, siempre hay casos de gente que la ha pasado muy mal en Colombia, incluso que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, que han sido utilizados, instrumentalizados por grupos al margen de la ley, que incluso los desaparecen y quedan perdidos, que ahí hay un reto muy grande que en diferentes oportunidades hemos hablado con las sociedades, con las organizaciones sociales venezolanas, de la dinámica de protección a la población ante el desconocimiento que hay por parte de la población venezolana de las dinámicas de conflicto que vive el país, que a veces se pasan por un potrero sin darse cuenta que eso es un campo minado, o que simplemente en función de una necesidad se van a raspar coca sin que haya ninguna garantía de que los han contratado les van a respetar la vida, o incluso que les van a pagar. Ahí hay una serie de complejidades a las cuales se enfrenta el venezolano en territorio colombiano, y creo que pues ahí está uno de los grandes retos. El Estado colombiano hoy hace una apuesta que tiene sus defectos. Nosotros desde la Bitácora hemos señalado varios puntos en el estatuto, pero no se puede negar que el estatuto es un instrumento que puede permitir la regularización de los venezolanos, y que la integración e inclusión migratoria pues es un trabajo que nos corresponde a toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Ronald. Yo, Catalina, quería preguntarte desde tu perspectiva como periodista en tus viajes a la frontera, no sé si ha sido recientemente, pero tus observaciones sobre tal vez si has visto un cambio en temas de la xenofobia y la trata hacia los inmigrantes. Si nos podías contar un poco más de eso. Bueno, tanto Ronald como, no sé si tú, Ivonne, mencionaste el tema del 2015 y lo que fue ese episodio con la expulsión de miles de colombianos en menos de una semana. Yo efectivamente estaba en Cúcuta en ese momento, y a mí me tocó ver lo que fue la huida, porque no lo puedo describir de otra manera, de familias enteras que se cargaban las neveras al hombro, los tanques de agua, las camas, animales que tenían al otro lado, o sea, que vivían como al otro lado del río incluso, en esas casas pues que eran en algunos barrios de invasión, o sea, no es que tenían títulos de propiedad, etcétera, y en un fin de semana, o sea, fueron estigmatizados por el gobierno venezolano en ese momento, acusándolos de ser desestabilizadores, de estar dedicados además a lo que en su momento se llamaba el contrabando de extracción, o sea, que se traían todos los productos regulados de Venezuela a Colombia, y de ser las personas que, digamos, habían atacado a algunas personas de la Guardia Nacional en ese momento. Y arman todo un operativo que, como me lo describió una colombiana que yo entrevisté y que aparece en el libro, ese episodio, ella me dice, o sea, yo me fui a dormir y el otro día eso es como si hubiera llegado a un Vietnam.
porque llegaron con tanques, hicieron redadas, nos sacaron a todos de las casas, nos hicieron requisas y nos dijeron que las casas nos las iban a tumbar y no las iban a demoler y que si nos volvían a coger otra vez en Venezuela nos iban a meter a la cárcel, acusados precisamente como los enemigos del momento, ¿no? Y eso, o sea, recordemos que en todos los estados fronterizos después Venezuela decretó, o sea, no me acuerdo si la figura fue estado de conmoción interior o, bueno, cómo fue, pero, o sea, todo el tema de las garantías, todo el tema de debido proceso, ¿cuál? Ahí no hubo nada, hay una expulsión masiva. Y esto lo menciono, esto sucedió en el 2015, pero lo menciono ahora porque está conectado con una cosa que me pasó hace unos 15 días cuando efectivamente volví a Cúcuta y estuve hablando con alguien y le pregunté si había cambiado la percepción frente a los venezolanos o había cambiado la manera de relacionarse para los mismos cucuteños, que siempre han sido habitantes de frontera y muchos de ellos además tienen doble nacionalidad, siempre estaban acostumbrados a ir y venir de un lado a otro. O sea, los habitantes de frontera rompen un poco esa lógica de yo soy venezolano, soy colombiano y al revés. O sea, muchos de ellos se consideran que ellos son de la frontera y son de un lado y también del otro. Y alguien me decía que efectivamente ese episodio de esa expulsión masiva de los colombianos en el 2015 como que dejó una espinita o marcó o hubo como una especie de rompimiento también para los habitantes de Cúcuta, para los habitantes de frontera, y que de ese momento para acá las relaciones ahí han cambiado y la manera, digamos, como se transforma para siempre la dinámica, es lo que quiero decir. Y entonces estaban acostumbrados siempre a que eran los cucuteños o los colombianos los que iban para allá, pero a partir del 2015 esa situación se revierte. Me acuerdo yo de estar parada en el puente Simón Bolívar en ese momento, al lado de un funcionario de ACNUR, y él me dijo una frase que a mí no se me olvidó, y me dijo, nosotros estamos viendo lo que puede ser el inicio de una crisis migratoria en la región, que no podemos en estos momentos dimensionarla, y que empieza con la expulsión de estos colombianos, pero detrás de ellos van a venir los venezolanos. Y fue así, tal cual, porque a partir del 2015, 2016, luego de esos colombianos vienen una cantidad de venezolanos. A mí no me gusta hablar de olas migratorias porque da como una sensación de que esto es como una avalancha y es algo peligroso, etcétera, y es un poco estigmatizante. Pero los flujos migratorios sí se incrementan a partir de ese momento. Y tal como lo dijo Ronald, pues Colombia no estaba preparado, ninguno de los otros países de la región tampoco. Y es una migración que ha estado dirigida, pues hay algunos que, por ejemplo, han emigrado a Estados Unidos, a España, pero creo que el informe de ustedes lo recoge bien. Hay un porcentaje de esa emigración, que son 5 millones, 6 millones, que se ha quedado en América Latina y principalmente en los países del corredor andino, Colombia siendo el principal de ellos. Y una cosa que me dijeron en Cúcuta entonces es que los colombianos estaban acostumbrados a lidiar con desplazados internos y era una cosa como que era un episodio puntual. Listo, hubo una masacre en algún pueblo de aquí de Colombia, entonces se desplaza todo el pueblo, se van a otro lugar, algunos se quedan allí, pero otros luego regresaban cuando la situación mejoraba y eran como episodios puntuales. Pero Colombia no estaba preparada y ningún otro país de la región para lidiar con un flujo constante que no ha parado y que no va a parar tampoco porque las condiciones en Venezuela, pues en vez de mejorar, se han seguido deteriorando. Y creo que allí el grupo de países, Perú, Chile, Ecuador, o sea, y el grupo de Lima en general se equivocó en una lectura que hizo pensando que, ok, si Maduro, digamos, si se cae Maduro, entonces la migración va a parar. O sea, nos vamos a quitar este problema de encima. Y eso es una lógica que pues para mí no tiene ningún sentido porque es que Venezuela tiene unas condiciones estructurales ya muy graves y así Maduro ya no sea presidente mañana, pues el generar nuevas condiciones, unas instituciones que funcionen, volver a tener un aparato productivo, un sistema de salud, etcétera, transporte, o sea, una red eléctrica que no sufra todos los problemas que tiene, toda la cantidad de problemas que hay de acueducto, de alcantarillado, ustedes lo recogen en el informe, pues eso hace también que mucha gente salga y sobre todo la hiperinflación. O sea, es que en estos momentos un venezolano mayor de edad que dependía de la pensión, de sus ahorros de toda la vida para sostenerse, no tiene cómo.
Entonces, estamos hablando de unas condiciones de pobreza extrema, de hambre muy grave, y siento que en la región no han llamado tampoco con los términos que es. Aquí realmente se está viviendo una crisis de refugiados y seguimos hablando de migrantes venezolanos. Bueno, esto en realidad es de otro color ya. Y esa migración esa expulsión de alguna manera de tantos venezolanos pues ha ido cambiando y al principio, o sea, hablaban mucho de, bueno, en los primeros años salieron los ricos y salió la clase media y luego cada vez más vienen son los más pobres. Y hay una cosa que sí se está viendo, y me lo decían a mí la gente en Cúcuta también, últimamente vienen muy jóvenes, o sea, son casi que adolescentes y niños los que están viajando, pero que incluso ya tienen familias, o sea, cada vez más entre los caminantes se ven niños, se ven bebés. Entonces, de las preguntas que creo que hizo Sergio era si también región para atender a esta población que viene en unas condiciones críticas a veces de salud. Vienen muchas embarazadas también, porque no van a poder parir en Venezuela. Y bueno, hubo también algunas decisiones, por ejemplo, el gobierno colombiano decidió darle la nacionalidad a los bebés que nacieran aquí. Entonces, no hay suficientes recursos, no ha habido suficientes recursos. Creo que ustedes lo mencionaban en el informe, a la crisis de refugiados de Siria se le ha dado muchísimo más dinero de lo que se le ha dado a los países de América Latina para enfrentar esta situación. Entonces, a mí me parece positivo que el gobierno colombiano haya decidido regularizar y hacer todo lo posible por incluir a estos migrantes y darles una nueva oportunidad, pero sí creo que tiene que haber una discusión seria de qué recursos hay para eso, porque eso también en un contexto que estamos viniendo de una pandemia terrible, donde el empobrecimiento ha sido generalizado también en Colombia, de una situación de paro nacional, donde la gente ha salido a marchar también un poco como reventada por esa situación. Sí creo yo que, si bien decía Ronald que era positivo que la sociedad colombiana hubiera acogido, que las organizaciones de la sociedad civil hubieran ayudado a estos migrantes, ahorita tenemos un contexto económico distinto en el país. Venimos de una pandemia, venimos de paro nacional, y yo sí siento que esta xenofobia se ha exacerbado en el último año. Lo recogen también las encuestas, el Gallup Poll, que mide la xenofobia. La xenofobia se disparó, tanto en Colombia como en el resto de países del corredor andino durante la pandemia, y la gente ha estado celebrando los cierres de frontera, las expulsiones masivas, por ejemplo, que ha hecho el gobierno de Chile en avión para los indocumentados. Entonces, yo sí siento que hay una xenofobia preocupante que va en ascenso, y que las declaraciones, tanto de la alcaldesa Claudia López como del mismo presidente Duque en su momento con el tema de las vacunas, por ejemplo, antes de que anunciara el estatuto de que no iban a abrir la frontera porque entonces se iban a venir en estampida a vacunar, y ese tipo de cosas pues no contribuyen para nada. Eso lo viene midiendo también el barómetro de la xenofobia, que les recomiendo también leer sus informes, y cómo esos, digamos, insultos y comentarios agresivos y actitudes puedan, ojalá no, pero que no lleguen a traducirse en algo pues más crítico, como en efecto ha sucedido en Perú y ha sucedido en el Ecuador, que terminan en linchamientos o en asesinatos o algo así. Eso es algo que me preocupa mucho, y me preocupa cómo este tema de la xenofobia va a ser utilizado en la próxima campaña electoral. Y bueno, voy a dejar ahí. Pues me parece, digamos, que eso entra a jugar de una forma muy, muy importante con el próximo tema, que me parece que debería ser precisamente eso. Y siendo conscientes que ya llevamos una hora hablando, pues quiero pasar al próximo tema, que es, ¿y el próximo gobierno de Colombia qué? Porque una de las cosas que ha sido ausente de la campaña electoral por ahora de nuestro país es una discusión ponderada y racional sobre política exterior. No hay posiciones, no hay debate, no hay diálogo, y precisamente el tema de Venezuela es uno de los que más va a afectar a nuestro país durante los próximos 4 años. Entonces, me gustaría, Ronald, que usted hablara un poco sobre eso, cómo lo ven ustedes desde la universidad. Y Catalina, a mí me gustaría preguntarte
históricamente, y sé que tú has estudiado un poquito ese tema, cómo los colombianos cómo los gobiernos colombianos han enfrentado a Venezuela, a quién han nombrado de embajador en Caracas y digamos, cómo ha sido esa óptica desde Colombia, porque parece que vamos es para Estados Unidos, pero no somos conscientes de nuestros vecinos inmediatos. Entonces, Ronald, por favor. Bueno, Sergio, en primera instancia, creo que ahora los colombianos reconocemos a Venezuela por la situación que vive Venezuela, pero siempre hemos tenido una realidad y es que desdeñamos de nuestros vecinos, incluso a veces hasta los ignoramos. Haití es vecino nuestro, República Dominicana es vecino nuestro y pareciera que nunca tuviéramos mayor margen de relación con ellos. Reconstruir la relación con Venezuela debe ser uno de los objetivos del próximo gobierno, pero obviamente reconstruir esa relación entendiendo que Venezuela pues es un país que todavía en un contexto autoritario, pues empieza por designar una persona, un responsable del Estado colombiano para abordar el tema de Venezuela. Esto es una idea sobre la cual yo he escrito varios artículos y es que Colombia se dio el lujo no solamente de cortar relaciones con Venezuela después de que Nicolás Maduro expulsó a todo nuestro personal diplomático, sino que básicamente olvidamos Venezuela y dejamos el tema de Venezuela al garete. En este momento no hay una persona del Estado colombiano que se dedique las 24 horas del día a pensar en Venezuela. Pasamos, como lo decía al principio, de tener una embajada y 15 consulados a tener un escritorio en la Cancillería, un escritorio que por rotación de la carrera diplomática pues va cambiando y eventualmente nuestra anterior vicecanciller se encargaba del tema de Venezuela, pero tenía más temas en su escritorio y obviamente pues eso nos ha quitado capacidades de observar el fenómeno de Venezuela y muchas veces de verlo en blanco y negro, de no entender los matices, las diferencias que hay al interior del propio régimen o incluso dentro de la misma oposición. A veces nos quedamos con una visión que nos entregan ciertos actores de la oposición y consideramos que cualquiera que esté por fuera de esa visión, pues es un opositor colaboracionista y creo que hay matices en Venezuela que hay que empezar a entender y en primera instancia creería que hay que nombrar un responsable del Estado colombiano que su trabajo sea recuperar la capacidad consular y diplomática con Venezuela, es decir, empezar a preparar al Estado colombiano para que sus consulados puedan regresar al país, pero entre tanto creo que es necesario nombrar a un tercer país que nos apoye con los temas consulares. Obviamente, pues nadie se quiere meter en ese tema, ni nuestros aliados, ni Chile, que por ejemplo el presidente Piñera estuvo aquí en febrero cuando intentaron hacer ingresar la, entre comillas, ayuda humanitaria, pero que mantiene relaciones con Venezuela, que mantiene embajada en el Estado venezolano y que incluso varios líderes de la oposición han recibido apoyo y han sido recibidos en su espacio diplomático. Hay que empezar a pensar quién nos podría ayudar. No sé si Chile, si Alemania de pronto, algún país amigo de Colombia que nos permita poder manejar el tema consular. Obviamente nadie lo quiere hacer porque son demasiados colombianos. Los colombianos, los colombianos en el exterior, el país en el que están en su gran mayoría es Venezuela e incluso a pesar de esta diáspora que muchos colombianos han regresado, los colombianos mayores se mantienen en Venezuela. No tenemos cifras exactas y eso es uno de los grandes retos. En segunda instancia, creo que hay que promover el desarrollo de la diplomacia local. La gobernación de Norte de Santander y el protector del Estado Táchira, con todo lo odioso que nos puede sonar esa palabra de protector, ya estaban empezando a construir unas líneas de acuerdo en el marco de la pandemia, se habían generado algunos canales de comunicación, se habían adelantado muchas cosas, pero los egos de Bogotá y Caracas no permitieron que ese proceso que se iba dando naturalmente entre los que tienen la necesidad diaria de poder relacionarse, pues simplemente la Cancillería colombiana y la Cancillería venezolana no permitieron que las gobernaciones pudieran entrelazarse. Creo que hay una dinámica de desarrollo regional que puede llegar a facilitar y empezar a tender puentes entre unos actores y otros que no entienden de chavismo, no entienden de las dinámicas políticas de Colombia y de las polarizaciones, sino entienden de la necesidad que tienen en el día a día. Igual la diplomacia ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs que ayudan y apoyan a migrantes y a retornados colombianos han generado unos canales de comunicación para proteger personas en el marco de esa ausencia de Estado que se vive en la frontera. Y creo que también ahí hay un paso importante en el cual el Estado colombiano tiene que empezar a preocuparse. Y finalmente, pues creo que más tarde que temprano, independientemente de lo que suceda en Venezuela en términos políticos, si la negociación logra materializarse, además que puede ser una negociación tan larga como la fue la de nuestro propio conflicto armado,
Independientemente de eso, hay que empezar a tener una línea, si se quiere un teléfono azul para que algunos no se molesten con la dinámica del teléfono rojo, un teléfono con el cual las autoridades colombianas y las autoridades del régimen puedan conversar sobre cuestiones que pueden llegar a ser muy delicadas. Hay temas en los cuales creo que se pueden encontrar acuerdos, por ejemplo, en combatir el delito de trata, que ha venido creciendo en la zona de frontera de forma desgarradora, y la trata no es solamente una amenaza para los niños, niñas y adolescentes venezolanos o para los niños, niñas y adolescentes retornados. Eso es una amenaza para las poblaciones de los dos países, que ya tenemos un flujo importante de negocios ilegales, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, tráfico de migrantes y ahora trata de personas, que ha venido creciendo precisamente por la ausencia de Estado. Creo que sobre esos puntos podríamos llegar a construir un inicio inicial, así como en los 90 tuvimos que desgolfizar la relación y construir una relación comercial. Ahora creo que el tema migratorio es un tema vital para los dos países, y creo que podemos generar instrumentos, por ejemplo, para que los venezolanos puedan llevar dinero de forma segura a su país, eh, y poder empezar a partir de la migración, construir una relación y despolarizar la migración, de despolarizar la relación de esta tendencia entre la postura colombiana y del actual gobierno colombiano y la postura del régimen, y empezar a trabajar en un tema migratorio como el eje inicial de una relación que poco a poco se permita construir. No podemos olvidar que antes de la desgolfización de la relación en los 90, pues estuvimos muy cerca de la guerra con el incidente de la Colbeta Caldas, y toda la gente pensaba que era imposible que los presidentes se sentaran a negociar, y fueron presidentes de frontera, Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, el uno de Rubio, el otro de Cúcuta, los que realmente lograron poder poner a los pueblos a dialogar y construyeron esa relación comercial que fue tan benéfica para los dos países. Ahora tenemos una necesidad, que es la migración, y creo que el próximo presidente de los colombianos debe empezar a ver la migración como un punto de entrada, de diálogo con el régimen de Venezuela y con la realidad de los venezolanos. No podemos dejar desamparados a nuestros compatriotas en Venezuela, y no podemos permitir que la migración quede en manos de organizaciones ilegales que llegan hasta la dinámica de la trata. Ronald, muchas gracias. Le quiero dar la palabra a Catalina, pero también les quiero contar a todos ustedes que después de que hable Catalina, nos gustaría abrir el espacio para que otras personas pues hagan preguntas, intervengan. Tengo ya una persona que me ha dicho que le gustaría activar, pero entonces vamos a esperar que Catalina termine su intervención, porque sí queremos abrir el espacio a los demás. Catalina, bienvenida. Pues ya no me acuerdo muy bien cuál fue la pregunta original que tú hiciste, Sergio, algo de los embajadores y algo así, pero digamos, lo que pasa es que lo que siento es que la relación Colombia-Venezuela ha sido una relación difícil ya desde hace muchos años. Desde antes de que Duque fuera presidente y desde antes de que Maduro fuera presidente. O sea, hay que acordarse de lo que fue Chávez, Uribe, y cómo se bateaban a través del micrófono entre Caracas y Bogotá, y también en esa tensa relación que había entre los dos, pues el papel en sí de los embajadores y los cancilleres era menos importante, porque esa relación se manejaba directamente Chávez-Uribe, porque así manejaba Chávez también su diplomacia. Entonces, eso ya empezó como a dificultar ciertas cosas, luego la salida de Venezuela de la CAN, luego el rompimiento de otro tipo de acuerdos, el juego diplomático que va haciendo también Venezuela con el ALBA, con UNASUR, es otra dinámica que yo creo que, pues que a Colombia también en algún momento dado le costó un poco de trabajo entender cuál era esa movida que se estaba como construyendo. Y entonces poco a poco se van como erosionando esos lazos a tal punto que ese puente Simón Bolívar que hay entre los dos países también, pues hay que ir al puente para ver el estado en el que está ese puente. Ninguno de los dos países le ha metido la plata que necesita en los últimos años para aguantar también el tráfico que tiene. Pues ahora está cerrado, pero antes de eso, o sea, ese era el brazo conector entre los dos países. Y poco a poco también pues se fue debilitando. Y, y eso, digamos, para verlo también desde una manera en que el discurso también se ha ido construyendo de un lado a otro, en donde los colombianos siempre fuimos el coco para los venezolanos, y cada vez que tenían que hablar de magnicidio o un intento de asesinato contra Chávez y luego contra Maduro, los colombianos siempre estábamos pintados en el cuento. Y lo que sí es novedoso es que ahora con el gobierno Duque
ese discurso también de chivo expiatorio en donde desde las propias declaraciones de funcionarios públicos colombianos también se ha buscado criminalizar a los venezolanos como el chivo expiatorio de algunos de nuestros problemas, de generadores de una inestabilidad, de ser los que están detrás del paro nacional, etcétera, pero sin tener realmente, yo no he visto la evidencia como tal, o sea, muéstrenme la evidencia de que aquí hubo una conspiración dirigida desde Miraflores para infiltrar las protestas en Colombia y en Chile, etcétera. Eso para mí es más novedoso. O sea, siempre se dijo que Venezuela era como un resguardo de la guerrilla y que ese era como el descampadero que tenían y que allá entonces podían estar a salvo, etcétera. Y eso sí no es novedoso y eso, de eso sí hay más evidencia. Pero de lo otro, no. Y sin embargo, eso simplemente le añade más problemas, más conflicto. Yo creo que ha habido también una pérdida de responsabilidad en el discurso y en la forma como el gobierno colombiano entonces ha empezado también a señalar al gobierno venezolano de ciertas cosas que solamente pues terminan empeorando la situación. No sé qué vaya a pasar a futuro, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Ronald. O sea, Colombia decidió romper relaciones diplomáticas, todo el tema de servicios consulares quedó totalmente quedó una cantidad de gente colombiana también desamparada del lado de allá de la frontera. Y esta idea de que no se puede tener relaciones con una dictadura, bueno, entonces, ¿por qué nosotros seguimos teniendo representación diplomática en otros países como Cuba o con Rusia o con China? En fin, o sea, hay una cosa ahí que no tiene mucha coherencia ni mucha lógica. Yo siento que la última Cancillería ha ido como, no sé, o sea, dejó el tema de Venezuela por el suelo y este intento que hubo desde la frontera de lograr un mejor entendimiento y una cooperación a nivel regional desde el norte de Santander, pues eso fue frenado desde Bogotá, que pasa también por una actitud que es muy vieja, que siempre ha pensado que las relaciones entre los dos países se manejan es así, desde el Palacio San Carlos y Caja Amarilla en Caracas. Y pues resulta que no, que nosotros pues tenemos una frontera de más de 2.000 kilómetros y eso no se le puede dar la espalda. Y quisiera, ojalá que en el futuro esa es una oportunidad como para mejorar también el entendimiento y la manera de construir una relación bilateral. Y siento yo que si se llega a dar esta negociación, Colombia también puede jugar un papel muy importante en la reactivación. Puede haber oportunidades también comerciales de ayudar a generar inversión y de ayudar a reconstruir también todo el tema del aparato productivo venezolano. Entonces, en la medida en que haya más conocimiento, más interés, que otra vez por parte del gobierno colombiano y del sector empresarial colombiano, que no le den la espalda tampoco a lo que sucede al otro lado de la frontera. Y en la medida en que haya más y mejor información, pues mejor. Pero en estos momentos yo creo que hay mucha gente a nivel del gobierno colombiano a ciegas, por decisión. Catalini, le acabas de dar perfecto la introducción a Francisco Hunda, que es el director regional de la Andi Norte de Santander. Francisco, buenas noches. Buenas noches a todos, saludos a los diferentes amigos aquí conectados, gente que ha venido hablando del tema de Venezuela y de la frontera desde hace mucho tiempo y con mucha autoridad, y a todas las personas que están conectadas. Bueno, a mí me gustaría como agregar algunas cosas a lo que ustedes vienen comentando, pero especialmente como darle un punto de vista económico a la situación, un punto de vista sobre a la región, a norte de Santander, en el tema fronterizo, cómo ha venido enfrentando esta situación. Y parto por decir que no es lo mismo la situación y los deseos de la relación con Venezuela o de la dinámica económica que se puedan tener en el norte de Santander o lo que hay en La Guajira y en Arauca. Y yo creo que esa especificidad y esa diferencia es muy importante entenderla. Una cosa podemos creer en Cúcuta, pero seguramente en Arauca están con otras sensaciones y en La Guajira tienen dinámicas pues total diferentes a las que podemos tener acá. Sobre esos procesos, sobre esos procesos, a mí me parece importante resaltar que cuando hubo el primer cierre de frontera que comentaba ahorita Catalina, en el 2015, con la expulsión de los colombianos, hubo un golpe muy fuerte, el primer golpe muy fuerte a las exportaciones. Ahí se pararon por completo las exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Pero eso eran unas exportaciones que ya venían considerablemente disminuidas porque ya la debacle económica venezolana había comenzado. Y también había un fenómeno adicional,
y es que ya había varios problemas de pagos de las empresas venezolanas por falta de acceso a dólares a los empresarios colombianos o, digamos, una dificultad muy grande del sector empresarial en Venezuela. Podían ser las mismas empresas colombianas que no podían acceder a dólares y no podían pagarle a las empresas en Colombia. Entonces, en ese momento, es que golpe importante, no estábamos hablando de las mismas exportaciones que había entre Colombia y Venezuela alrededor del 2008, porque a todos nos olvida que el mejor momento de relaciones comerciales entre Venezuela fue durante esa relación tan tensa que hubo entre Uribe y Chávez. Y eso pues es algo particular, no era antes, no lo fue después, fue durante Uribe y Chávez, fueron los momentos en que más comercio exterior hubo entre Colombia y Venezuela. Y después del 2015 vienen unos sucesos y unos cambios diarios, pequeños, en cómo funciona la frontera, que han servido en algunos casos para que la economía local pueda organizarse de una manera, pero que evidentemente han tenido un impacto profundo en el diario vivir de los colombianos, de los cucuteños, perdón, y que se pierda una generación de empleo muy importante, sobre todo en los temas de comercio exterior. Cúcuta tenía unas plataformas de comercio exterior bastante fuertes y eso en este momento está casi desaparecido. Obviamente, desde el 2019 no hay movimientos de comercio exterior legal, y digo legal porque pues evidentemente sí hay pasos de productos a través de las trochas. En cambio, por Maicao pues es un proceso que se ha fortalecido bastante, con cifras mucho menores de lo que sucedía en el 2015 y muchísimo menores de lo que sucedía en el 2008. Siempre que me preguntan, yo digo que los temas de frontera para los cucuteños, pues evidentemente siempre diremos que la frontera tiene que estar abierta por definición, es decir, no hay otra respuesta. Pero también siempre hago un llamado a no entender la apertura de la frontera como un fenómeno que puede solucionar todos los problemas locales. Es decir, creo que, bueno, ustedes ya habían hecho una serie de relatos sobre todos los problemas que hay alrededor de esto y la sola apertura de la frontera no lo soluciona. Es lo primero que tendríamos que hacer para poder empezar a solucionar varios de los problemas que hay. Pero también muchas veces la región pone muchos esfuerzos en las relaciones de la frontera y deja de lado varios de los esfuerzos estructurales respecto a la economía que hay que hacer y que seguramente nos costarán años de trabajo entenderlos. Y finalmente, Sergio, me gustaría como finalizar hablando sobre varios de los intereses que uno puede tener sobre un territorio u otro. Y es que para los territorios de frontera, como Arauca, Norte de Santander o La Guajira, seguramente los procesos de integración no son solo la frontera. Es decir, para Norte de Santander, hacia el futuro, como lo fue en el pasado, hace 100 años, Venezuela no solo era un destino de ventas o de compras, sino era el territorio por el cual exportaba. Nosotros exportábamos por Maracaibo, no por Santa Marta, no por Barranquilla, no por Cartagena. Entonces la integración va más allá del flujo comercial, va más allá de qué puedo vender o comprar, que nosotros extendíamos nuestra plataforma de venta hasta Maracaibo por ferrocarril y por ríos, etcétera. Creo que aquí hay gente que sabe más de eso que yo. Pero creo que la integración va mucho más allá de eso y creo que ojalá hacia el futuro uno pues pudiéramos trabajar hacia allá. Creo que es bastante complejo, pero es hacia donde las regiones de frontera, creo yo, estamos intentando apuntar. Muchísimas gracias, Francisco, por tus aportes muy esenciales a esta conversación que estamos teniendo. Yo voy a hacer un último llamado por si alguien más quiere hacer una pregunta o aportar algo, pueden pedir acceso a poder hablar y nosotros le abrimos el micrófono. Y mientras piensan en su última pregunta, quisiera pedirle a Ronald y Catalina que nos digan sus últimos pensamientos o cualquier último comentario que quisieran hacer acerca de esta conversación. Empiezo yo entonces. De acuerdo. No, simplemente enfatizar en que la migración venezolana nos ha permitido vernos como un país en movilidad humana y tal vez un tema del que no he hablado el día de hoy y del que tampoco hemos hecho mucha referencia es el tema de la migración pendular, que
En Venezuela, en 2017, después cuando se abrió la frontera, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano acordaron que iban a crear las tarjetas de movilidad fronteriza. Finalmente, pues después el gobierno venezolano se echó para atrás a último momento y no sacó la tarjeta de ellos. Nosotros sí expedimos la nuestra, pero más allá de eso, pues este fue un instrumento que hoy es el instrumento que más venezolanos tienen registrados en el mundo en condición de movilidad humana, porque no solamente debemos ver a Venezuela como un país que tiene más de 5,6 millones de ciudadanos que han salido de su país, sino que tiene 4,9 millones de ciudadanos que están en la zona de frontera y que dependen de ese ir y venir en pendularidad que no solamente se limita a la zona de frontera. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, el año pasado que hicimos la investigación en Bogotá sobre cómo se estaba recibiendo el tema migratorio en la capital, encontramos que habitantes en condición de calle o que uno calificaría en condición de calle eran realmente ciudadanos venezolanos que venían a trabajar en el reciclaje y que bajaban durante 3, 4 meses haciendo reciclaje en Bogotá, durmiendo en los carritos para poder ahorrar la mayor cantidad de dinero, y después llegaba un compatriota de ellos y ellos regresaban a Venezuela y vivían el año con lo que habían ganado en esa labor en Colombia. La diferencia de salario entre Colombia y Venezuela no sé en cuánto está en este preciso momento, porque pues la crisis venezolana es una crisis que todos los días nos da cifras nuevas, pero hace un par de meses a un venezolano le tomaban más de 17 años ganarse un salario mínimo en Colombia o un salario mínimo colombiano. Entonces, esas asimetrías hacían que los venezolanos tuvieran la dinámica de movilidad hacia nuestro país, y todavía no lo hemos podido probar porque, pues, lamentablemente la investigación en Venezuela está muy limitada, y a pesar de esfuerzos que hacen, por ejemplo, el, toda la dinámica de la encuesta en COVID y esos esfuerzos que hacen las instituciones académicas por levantar data han sido muy difíciles, pero también hay un fenómeno de desplazamiento interno en Venezuela, un fenómeno que todavía no se ha estudiado, un fenómeno donde la población del sur se fue hacia la costa norte, pero parte de la población de la costa norte se vino hacia la zona de frontera, y pues esa dinámica de movilidad en que vive Venezuela hacen que hoy solamente dependan de Colombia los migrantes que están con vocación de permanencia, o aquellos más de 2 millones que han pasado en tránsito hacia otros países y que hoy empiezan a retornar, o los que van y vienen todo el tiempo y atraviesan nuestro territorio, sino incluso los que viven en la zona de frontera y dependen del territorio colombiano. Y la recuperación, la reestructuración de Venezuela va a depender mucho de las capacidades de nuestras ciudades de frontera. Cúcuta va a transformarse, y de hecho ya se está transformando. Hoy uno encuentra una oferta en Cúcuta que 10, 20 años no encontraba, y obviamente pues eso implica unos retos para que desde Bogotá y desde las otras capitales miremos cómo nos vamos a integrar con Venezuela, porque una realidad fáctica es que el destino de Colombia y Venezuela son dos destinos entrelazados, y por más que haya personas que crean que la frontera nos divide, la realidad es que esa frontera nos reúne, nos convoca, y ahí tenemos un reto que va a implicar dificultades en el corto plazo, pero que muy seguramente en el largo plazo va a permitir que esa integración sea muchísimo más robusta y que conozcamos un poco más el uno del otro, y tal vez lo que hoy es una crisis, Colombia con su conflicto armado y con su tema de drogas, Venezuela con su emergencia humanitaria compleja y prolongada, lleven a que se tengamos que construir una respuesta binacional a esos problemas, ya no simplemente pensando únicamente desde Colombia, sino pensando también desde Venezuela. Muchas gracias, Catalina. Palabras de cierre y reflexiones finales. Pues va un poco como por esto último que acaba de decir Ronald y que comparto plenamente, y es como que es una paradoja que justo como en medio de todo este discurso entre los dos gobiernos de pintarnos como dos países enemigos y de echarnos las vainas los unos a los otros y que seamos nosotros los chivos expiatorios de ellos y ellos los chivos expiatorios de nosotros, la realidad es que hoy en día vivimos mucho más juntos. Las ciudades colombianas están siendo transformadas de mil maneras por una cantidad de venezolanos que yo me alegro profundamente que estén aquí, que hagan sus aportes, que también ayuden a pensar este país de una manera distinta. Y también siguen estando en Venezuela muchos colombianos que, a pesar de toda esta crisis y a pesar de todo el desastre y la destrucción económica, social, política, pues echaron raíces allá y que no se quieren devolver. Entonces, de alguna manera, sí, lo que sea que suceda,
en los próximos meses con este proceso de negociación, en las próximas elecciones colombianas, en las elecciones regionales que se tienen previstas en Venezuela en noviembre, y luego no sé cómo se vaya a terminar definiendo o no, acordando o no un cronograma electoral para unas elecciones también presidenciales a futuro en Venezuela, pues independientemente de esas decisiones, el futuro es en conjunto. Entonces, lo que me preocupa a mí es también la forma como, y esto es, aquí estoy hablando específicamente de los medios de comunicación, de los periodistas, porque yo soy parte de eso, la forma como estemos construyendo también ese relato y esa historia de aquí en adelante. Porque la forma como también vayamos comunicando cómo es, o esas historias que estemos contando sobre la migración venezolana, va a determinar en gran medida la forma como nosotros los incluyamos o no en ese proyecto de futuro. Y una cosa que me pasó como anécdota, me ha pasado ya con alguna frecuencia que cuando dicen, bueno, mira, esta es una periodista colombiana que acaba de publicar un libro sobre Venezuela, ay, qué pereza, no queremos saber nada más de Venezuela. O sea, no sé si nosotros mismos hemos generado un rasgo, una sensación de rechazo también entre mucha gente en Colombia que, que, que no, pues, que puede ser lamentable, que puede llegar a ser peligrosa y aquí habría que también analizar un poco cómo hemos ido construyendo también esa historia en los años más recientes, ¿no? Eh, y ver de qué manera entonces se le puede dar una vuelta y hacer un mea culpa si nos toca también a los periodistas y a los medios de comunicación. Eh, Creo que recientemente ha habido como más intentos también de mostrar otro tipo de cosas positivas de la migración, pero la gente siempre recuerda más como lo malo. Entonces, bueno, no, yo creo que con eso voy a dejar allí. No, pues Catalina, ante todo, muchísimas gracias por tu participación. A los que no hayan leído el libro Los restos de la revolución de Catalina, los invito a comprarlo y a seguirlo. Y a Ronald también, muchísimas gracias por su participación y por el trabajo tan extraordinario que hacen en el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Para todos ustedes, este fue un evento de la crisis venezolana Perspectivas desde Colombia, que esperamos vayamos a ser parte de Colombia Risk más eventos como el que estamos ahora. Pero a todos ustedes, muchísimas gracias por pasar 1 hora y media de su lunes en la noche con nosotros y espero verlos pronto en un próximo espacio. Gracias, Sergio, y a todos unas pues, buenas noches y gracias por escuchar. Lástima que no pudimos dialogar más, no sé. Sentí que era como un monólogo, pero bueno, en otra oportunidad será, espero. Gracias a Catalina y a Ronald, gracias Sergio, muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Ivonne, Catalina, Francisco, a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Ronald, a Catalina, a Francisco por hablar y también pues quería volver a mencionar a Luis Oliveros, que es economista venezolano y también era uno de nuestros invitados. Desafortunadamente no lo pudimos escuchar, pero sí quería que escucháramos de él sobre la crisis económica en Venezuela. Para los que están interesados en el tema de las sanciones estadounidenses, les recomiendo, él escribió un reporte para WOLA si quieren saber más. Y espero que esta conversación los haya motivado a leer nuestro informe de Colombia Risk, por si no lo han leído, pero sí creo que vale mucho la pena que lo lean. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.